Buenas noches, bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada que descubrir. Vamos a conocer historias, experiencias y situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. En la antigüedad, en las regiones rurales o en los pueblos existían parteras y curanderas. Se dice que estas mujeres sembraban y cosechaban las plantas, las cuales guardaban en su farmacia casera, pero para recolectar estas plantas no se podía hacer a cualquier hora. Ellas tienen un secreto. Dicen las curanderas que si tú tienes fe, puedes ir a tomar esas santas plantas y las puedes llegar a ser medicinales. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento El Charro y la Partera. Allá por las afueras de la Ciudad de México, con dirección a Toluca, se encuentra uno con los arbolados cerros y bosques que ahora son muy visitados y cuyo parque nacional más conocido es como el de la Marquesa. Ahí cuentan que en ciertos pueblos aledaños se hablaba de un charro que ocasionalmente cabalgaba a esos lugares y el encuentro con este personaje era tan inesperado como enigmático. En alguna ocasión, una señora a la que le llamaban para auxiliar a las mujeres cuando iban a dar a luz, o una partera, escuchó que tocaban la puerta intensamente. Ya era entrada la noche, por lo que abrió la puerta con cierta reserva, pero grande fue su sorpresa al encontrarse con un hombre vestido de charro. Le pidió que la acompañara para ayudar a parir a una mujer. Aquella señora tomó su rebozo y se encomendó a la Santísima Virgen, y después de montar en aquel caballo, que estaba amarrado a la rama de un árbol afuera de su casa, acompañó a aquel jinete a donde éste la llevó. Iba rezando un rosario en el camino. Siendo la noche, aquella señora no reconoció los rumbos por donde aquel mencionado personaje iba cabalgando, y llegó a un jacalito sencillo, donde había varias señoras, y la futura madre con quejas y lamentos que ya no aguantaba los dolores de las contracciones por aquel futuro parto. A ella le dijeron que era la esposa del charro. Aquella señora partera, conocedora de esos menesteres, hizo lo que siempre a la futura madre. La bañaba y le refrescaba su frente con una tela. Así fue pasando la noche. Aquellas señoras le ayudaban a la mujer metiéndola a la bañera, respirando. Luego la futura madre se dormía entre las contracciones y contracciones. Hacía ruidos y jadeaba. La señora partera deambulaba por toda la casa, y el charro la acompañaba afuera cuando ella salía y preguntaba cómo iban las cosas. En un momento la partera salió del cuarto para refrescarse un momento y le explicaba al charro: se me hace que el bebé está por la mitad de la cabeza, le falta poco para salir. Las otras señoras continuaron buscando posiciones cómodas para aquella señora del charro y luego estuvieron platicando de la ropita que ya tenían para el niño y de lo mucho que lo esperaban, y enseguida aquella futura madre sintió que se salía, así que fue rápidamente al cuarto del bebé y no podía pujar, ya que no controlaba nada, ni siquiera podía contenerlo. La partera la agarró de las axilas por la parte de atrás, mientras las señoras le ayudaron a acuclillarse a aquella mujer, y en un grito que más bien fue un alarido, salió el pequeño niño llorando. Después de eso, con otra contracción, era la placenta. Fue todo muy rápido, después de un proceso de varias horas. Todos se pusieron contentos, incluso el charro, quien muy orgulloso reconocía, según él, los rasgos del rostro de aquella criatura, aunque ésta todavía estaba inflamada por el parto. Pasó todo, y el charro devolvió a la señora partera a su casa, sin decir ni una sola palabra. Pero cuando dejó a la señora en su casa nuevamente, se despidió de ella. Le dio un costalito de monedas de oro y le advirtió a aquella señora que guardara lo que había pasado esa noche como un secreto, pues no viviría para contarlo. Indignada, también estremeciéndose del miedo por tal advertencia, la señora se apresuró a meterse a su casa y cerró la puerta, asegurando con un polín la misma puerta. Esperó a que se fuera el charro. Ella esperaba escuchar las pisadas de aquel caballo, pero no escuchaba nada. Pasaron los minutos y al poco rato se asomó para descubrir que aquel charro
y el caballo ya no estaban. ¿Cómo le habían hecho para irse si aquel caballo no hizo nada de ruido? La confusión y el recelo por lo que había sucedido le duraron varios días a aquella señora, pues no sabía si había soñado ese suceso o realmente había sucedido. Sin embargo, el costalito con el que le habían pagado ahí estaba, y no sabía qué hacer con esas monedas de oro, pues qué origen podían tener. Después de varias semanas estaba como ausente, y las vecinas la saludaban, y la señora las miraba como extrañada, invadida por las dudas y el miedo. Así llegó el día en que platicó con una vecina de lo que había ocurrido aquella noche, y después de persignarse, la vecina le aconsejó que llevara aquellas monedas a la iglesia y que no contara a nadie más lo que había pasado. La partera dicen que siguió aquel consejo. Hay quienes la vieron dirigirse a la iglesia. Sin embargo, a la mañana siguiente, la señora ya no despertó de su sueño nocturno. Amaneció acostada con los ojos cerrados. Su cuerpo ya estaba sin vida. Dicen algunos que se escuchó cabalgar al charro, pero no hay quien pueda asegurarlo. Lo cierto es de que se cumplió aquella advertencia de aquel jinete, quien le dijo que no contara nada sobre este misterioso alumbramiento y del pago que le habían hecho. De ese dinero tampoco se supo nada. Tal vez fue que regresó aquel charro por su dinero, por no haber cumplido aquello que le había pedido el charro: guardar el secreto. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero no es la única historia que tenemos el día de hoy. La siguiente historia lleva por nombre La Casa Maldita. Mi padre recibió de su abuela una herencia, una gran casa en un barrio muy reconocido de la ciudad. Estábamos felices porque nos iríamos ahí a vivir, donde vivían los más pudientes de la ciudad. Mi hermano y yo aún éramos muy niños, pero habíamos escuchado a los adultos hablar del gran barrio que había ahí, así que estábamos muy felices por poder ir a vivir ahí, en el mismo barrio donde vivía el alcalde de la ciudad. La verdad es de que nunca escuchamos hablar de la abuela de mi padre. Nunca la conocimos y en la casa jamás escuchamos hablar de ella, solo hasta ahora que dejaba aquella herencia a mi padre. El domingo a primera hora fuimos a conocer nuestra nueva casa. Bueno, decir nueva es algo irreal, ya que esa casa era una gran casa vieja y abandonada. A decir verdad, es de que no sabemos cómo vivió la abuela de mi padre allí, ya que estaba a punto de caerse y invadida por la maleza. Tenía una gran zona verde. Mi padre puso mucho empeño en hacerla habitable, así que contrató a 6 hombres para que se encargaran de su remodelación. Cuando fueron a cambiar el piso de la misma, hubo un gran accidente, y uno de los hombres cortó sin intención la mano de uno de sus compañeros con una máquina, aquella que llaman pulidora y que sirve para cortar cualquier superficie dura. Aquel hombre que cortó la mano de su compañero alegaba que la máquina lo había hecho sola, que alguien lo estaba empujando a ello, algo salido de cualquier cosa de lo normal. Así que de esos 6, uno se fue de la casa por el accidente y el otro por haberlo causado, y por las locuras que hablaba. Decían que esa casa estaba maldita, así que los 4 hombres que quedaban siguieron con las paredes y los techos, dejarían el piso para el último. Pero uno de ellos empezó a decir que se sentía la presencia de alguien cuando estaba trabajando ahí, que ahí había algo que no era de este mundo, porque solo sentir esa presencia te hacía erizar la piel. Así que renunció, aduciendo que ahí habitaba el diablo. Mi padre, viendo que se acababan los fondos para esta remodelación, pidió dejar las cosas como estaban. Ya las paredes y los techos estaban bien, solo quedaba el piso por remodelar, y eso lo haría él mismo con el tiempo. Al menos esas fueron sus palabras. La primera noche ahí, en verdad se sentía algo o alguien. No se podía decir que había ruidos o sombras, pero se sentía un ambiente en el que alguien estaba con nosotros en esa misma casa. Al principio, solo fue esa sensación, pero luego se escuchaba el llorar de algunos niños y, al parecer, eran unos pequeños. También se escuchaba la voz de una mujer que los mandaba callar y al parecer les tapaba la boca con su mano, porque aquel llanto se interrumpía abruptamente. En el día no se escuchaba nada, pero se veían sombras correr, o mejor dicho, volar por todo el lugar.
Eran pequeñas sombras como de niños y una sombra grande que los perseguía por toda la casa. Al parecer era la mujer o su madre. Así pasamos casi 3 meses. Mi madre tenía los nervios a punto de traicionarla. Así que mi padre decidió consultar con alguien que supiera acerca del tema. Una médium, según entendí. Así que la llevó a la casa. Cuando entró aquella mujer, se quedó pensativa mirando al piso y vio al principio algo que estaba muy desconcertada, como si no supiera nada o fuera toda una farsante. Pero después de unos minutos llamó a mi padre afuera. Yo corrí detrás de ellos y aquella mujer le dijo: efectivamente, allí no hay 1 ni 2, sino muchos espíritus, todos ellos en busca de encontrar la luz, pero también hay uno malvado que no los quiere dejar ir. Este último tenía mucho poder, ya que su maldad era tanta que el mal la protegía. Así que para liberarlos debería hacer un círculo con agua bendita y romper el piso. Cada tanto debía regar más agua y en el piso encontraría la respuesta. Mi padre llevó a un amigo para que hiciera lo que había dicho la médium y empezaron a romper aquel piso. No necesitaron de mucho para encontrar lo más macabro que pudieron imaginarse. Debajo de ese piso de nuestra casa había muchos huesos de niños, y digo que son de niños porque todos eran muy pequeños. Mi padre le pidió a su amigo ir a la policía, mientras él sacaba de la casa todos esos huesos. La policía pudo identificar más de 75 cadáveres de niños recién nacidos y otros que no alcanzaron a nacer. Así que aquella policía investigó, y aunque uno de ellos le contó una historia real a mi padre, dijo que no podía salir de ahí, ya que esta historia no era oficial y no se podía divulgar. Un alcalde muy querido por la ciudadanía embarazó a la empleada de la casa, una joven menor de edad, y si se llegaba a descubrir, tenía 2 inconvenientes: como una chica menor de edad estaba trabajando y no estudiando, también el por qué había quedado embarazada. Así que el alcalde le preguntó a una partera qué se podía hacer. Esta le dijo que aquello tendría un gran costo, así que le pidió una gran casa en el poblado. El alcalde, con tal de tapar su pecado, aceptó, más aún que él tenía aspiraciones a la gobernación o algo así, y ese hecho lo podía sacar de la carrera política, así que le dio una casa a aquella desalmada mujer. Esta llevó a cabo aquel aborto y desaparición de la chica, pero la mujer, como tenía la maldad en su alma y sintiéndose protegida por el alcalde, el cual después de esto fue gobernador, utilizó aquella casa como una casa clandestina de abortos. Todos sabían de ella, pero también todos sabían que el gobernador la protegía. Muchos fueron los inocentes que ahí murieron. Aquella mujer era tan malvada que hasta después de muerta protegió su secreto. Esta mujer, desafortunadamente, era la abuela de mi padre, la misma que le dio de herencia la casa. Mi padre nos confesó que a ellos desde niños les prohibieron hablar con su abuela, ya que ella era una mujer mala. Lo que mi padre nos explica es cómo aún podía estar viva y cómo había muerto hasta hace poco, si él tenía entendido que podía tener más de 100 años. La médium nos aseguró que hace muchos años que murió, solo que las autoridades querían retrasar la entrega de la casa para que no saliera a flote toda la verdad, y así fue como lo lograron. Pero ya aquellas almas descansan en paz. Mi padre pronto vendió la casa. No podía vivir con el peso del pecado que había cometido su abuela. Estas historias las quise compartir con ustedes. Si te han gustado, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejar tus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.